Hermanos, si nosotros queremos tener una familia para Dios, tenemos que separarnos del mundo. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Génesis, el capítulo 19. El verso 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Bueno, vamos a hablar qué es una familia a los pies del Señor, del Maestro. Pues he querido como tomar como ejemplo una familia que no supo estar en el lugar donde tenía que estar. La verdad, mis hermanos, es que esta historia de Lot, de su familia, para mí es una historia triste, es una historia que no hubiéramos querido que apareciera en la Biblia, porque historia familiar que tiene cosas vergonzosas, cosas que sucedieron muy desagradables. Y la Biblia nos cuenta en parte como esta vergonzosa historia de Lot y su familia. Finalizando el capítulo, dice: y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. El primer incesto sobre la tierra, o sea, es un texto que es como vergonzoso. Es vergonzoso que las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Es un lenguaje bastante fuerte. Pero está en la Biblia y fue escrito precisamente no solamente para ser leído, sino para prestarle atención respecto a las decisiones que a veces tomamos. Las decisiones que toman los padres. Yo he conocido muchas personas. Llegamos como pastores a una iglesia y encontramos que los adolescentes estaban muy desubicados. Estaban en manos de los abuelos, porque los papás se fueron para Estados Unidos, se fueron para Europa y les dejaron los nietos. Entonces los muchachos enredaban los abuelos y venían todos juntos al culto. Entonces, usted sabe que a los ancianos siempre les gustan las primeras bancas. Entonces los nietos les decían: abuelito, abuelita, entonces siéntese adelante que yo me siento más atrasito y yo voy a estar en el culto. Lo que pasa es que no me gusta tan adelante. Entonces los abuelos se comían el cuento. Pero resulta que era que estos muchachos no estaban en culto. Se iban a una casa a hacer todo
lo peor que usted se pueda imaginar. Y nos dimos cuenta que era que esos muchachos, sus papás, tomaron una decisión de irse y dejarlos. Algunos muchachos se lograron rescatar, pero otros se perdieron. Y en las oportunidades que el Señor me ha dado de viajar a algunos países, sobre todo Europa, Estados Unidos, encuentro familias, papá colombiano, mamá colombiana, a veces la pareja, y escucho unas historias que ellos están trabajando y están haciendo dinero y están mandando dinero para la casa. Pero sus hijos están vueltos nada. Su familia está acabada. Una hermana me llamaba un día de Italia. Hermana, es que yo le voy a dar el número telefónico de mi hija para ver si usted la llama, ora por ella, a ver cómo la puede ayudar. Porque es que mi hija está metida en el lesbianismo. Le dije, hermana, el Señor no le entregó a usted su hija lesbiana. Varón y hembra los creó Dios y Dios puso una línea divisoria, lo que es un hombre y una mujer. ¿Qué pasó con tu niña? No, es que por venirme a buscar un futuro económico, ella quedó allá, entonces la violó un tío, entonces, bueno. Hermanos, cantidad de hogares vueltos nada por la decisión mala de sus padres y por no buscar la voluntad de Dios para tomar decisiones sabias y prudentes. La Biblia está hablando que Lot era un hombre justo, era tenido por justo ante los ojos de Dios. Lot era un hombre que podríamos decir para este tiempo como un hombre cristiano, uno que había puesto su confianza en el Señor. Pero si hay una cosa, es que este hombre justo y que tenía temor de Dios, tomó malas decisiones. Porque a veces pensamos, no es que somos cristianos, pero permitimos ciertas cosas, tomamos ciertas decisiones que al final vemos muchos fracasos. Yo conocí una persona un familiar, que él fue primero cristiano que nosotros. Y él era una persona de negocios. Pero él siempre vivía fracasado. Y él decía, yo no entiendo. Yo soy hijo de Dios. Yo no fumo, yo no bebo. Yo voy a la iglesia. Yo doy mis ofrendas, pago mis diezmos. Yo oro, yo ayuno. Y verdad, a veces uno decía, ¿qué pasará? Porque todos tenemos momentos de prueba, de dificultad, de escasez, pero toda la vida vivir como en unas crisis. Y hasta yo me preguntaba, porque era una persona cercana, ¿por qué siempre vivirá como así? Pero después me di cuenta que mentía mucho en los negocios. Pero él predicaba, él cantaba. Pero él era tan fácil, o sea, él ya había caído en un espíritu de mentira. Siempre estaba mintiendo y siempre estaba en decía, con razón. Entonces, hermanos, yo espero con la ayuda de Dios esta noche que podamos tener claridad en el tipo de cristianismo y el tipo de decisiones que estamos tomando en familia. Todos sabemos que
Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y claro, si usted se lee, y ojalá le invito para que se lo lea en familia, no ahorita, pero ojalá esta misma semana, léase en familia todo el capítulo. Y hay un texto que dice, y Dios sacó fuera a Lot por causa de Abraham. Tremendo. O sea que si no hubiese sido por Abraham, ¿a dónde habría terminado? La Biblia nos habla que Lot afligía su alma por la nefasta conducta de la gente. Pero ¿quién lo mandó a meterse en Sodoma? Devolvámonos un poquito a la historia. Ustedes saben que Lot vino a ser reconocido por Abraham. Era su sobrino y cuando Dios le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, ahí va Lot. Lot, como decimos aquí en algunas partes en Colombia, sobre todo aquí en Antioquia, Lot no tenía ni en qué caer muerto. Pero hombre, al lado de Abraham comenzó a ser bendecido. Porque cuando uno está al lado de gente que camina con Dios, uno es bendecido por la gente que tiene cercano. De un momento a otro, vemos a Lot con ganado, con siervos, manejando unas buenas finanzas. Y ustedes recuerdan, mis hermanos, que comenzaron a pelearse entre los pastores de Lot y de Abraham. Y como Abraham era un hombre pacífico, me gusta mucho cuando Abraham lo llama y le dice, vea, hijo, yo veo que tus pastores y mis pastores se están peleando. Y no es bueno que entre los pastores se peleen. Qué enseñanza tan bonita, ¿cierto? No es bueno que se peleen. Vamos a hacer una cosa. Esto se creció. Ya tú tienes ganados, tienes siervos, tienes mucha cosa. Y yo también tengo lo mío, dijo Abraham. Y como Abraham era un hombre pacífico, dijo, vea, mi hijo, nos va a tocar separarnos para evitar problemas. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda o viceversa. Escoge. Abraham lo puso a escoger. Yo siempre he dicho, número uno, por respeto al anciano. Número dos, porque lo que él tenía era por causa de la bendición que recibía el padre de la fe, el amigo de Dios. Debió haberle dicho, vea tío, no, no, no. Yo voy detrásito de usted. Así que tío, escoja usted. Si usted va a la derecha, yo voy a la izquierda. Usted es el que tiene que escoger porque lo que yo tengo, lo tengo es porque Dios me lo ha dado a través de usted. Ah, no, mis hermanos, eso a lo, como se dice, se le abrieron las agallas. Y claro, tenía una esposa que servía para tres cosas. Para nada, para nada, para nada. ¿Qué tal? Ay, hermano. Si hay alguna mujer por ahí que tiene el espíritu de la esposa de Lot, cuidado, porque puedes quedar convertida en estatua de sal. Ella no vivió sino para satisfacer sus gustos, su avaricia. Y como lo enseñaba estos días, nosotros las mujeres tenemos una influencia muy grande en la vida de nuestros esposos, o para bien o para mal.
Estaba estos días dando una enseñanza y le decía a las hermanas o a los hermanos que me impresiona mucho ese texto que dice, hablando del rey Acab, dice, ningún otro como Acab. O sea, que no hubo otro. Que se vendió para hacer lo malo. Porque su mujer lo incitaba. Esa palabra incitar es manipulación, manejo de emociones. Y mire usted cómo terminó ese rey por su mujer. Y desde el principio de la historia, ¿por qué la serpiente no le dijo a la mujer, al hombre, perdón, por qué no le ofreció el fruto? La Biblia dice que era el animal más astuto. Porque la serpiente, Satanás dijo, no, si yo se lo ofrezco al hombre, a mí no me cree. Pero como la mujer, todo le entra por el oído. La mujer es curiosa. La mujer a veces quiere saber más de lo que debe saber y quiere tener más de lo que puede tener. Entonces, claro, se le abrieron los ojos cuando el enemigo comenzó a hacerle semejante oferta. Y ese fue el problema, que ella le creyó al enemigo y se olvidó lo que Dios había dicho, el peligro. Cuando Satanás logró convencer a Eva, dijo, no, aquí ya, esto se ganó. Porque su marido lo va a convencer, y así fue. Por eso es que en los tiempos antiguos, los romanos, ¿sabe qué decían de las mujeres? Es triste, pero lo decían. La mujer no sirve sino para el placer sexual. Así decían los romanos. Los griegos decían, la mujer no sirve sino para tener hijos. Y habían otros romanos que decían, la mujer es el diablo de los hombres. Por favor, gracias que el Señor vino a dignificar a la mujer, pero estábamos acabadas. Y algunos hebreos un poquito más misericordiosos, ¿sabe qué decían? A la mujer no se le puede creer si no es en boca de 2 o 3 testigos. O sea, precisamente porque ella fue la que le abrió la puerta. Y miremos, por ejemplo, lo de Sansón y Dalila, vean. Las palabras, la seducción de una mujer. Oh, mujeres que me están escuchando esta noche. Cuidado. Ese es sexto sentido que Dios nos ha dado. Para mí es un don que Dios nos ha regalado. Que hay que saberlo emplear. Por eso el capítulo 31 del libro de Proverbios, Dios inspiró a Salomón para que nos lo dedicara. Yo no encuentro que diga hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? Yo no sé. Claro, yo no me las conozco todas, pero hasta ahora no lo he leído. Yo no he encontrado otro texto que la Biblia le diga al hombre, como le dice a la mujer, que la mujer se gane a su marido sin palabras y la manda a ponerse un vestido hermoso, vistiéndose de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, esta mujer de Lot, basta con ver cómo terminó. Y yo creo que no es extraño que cuando Lot le dijo, bueno, mijo, escoja usted. Yo creo que ahí estaba la mujer. Mi amor, escoge las llanuras. Escoge las llanuras. Hay aguas cristalinas, hay buenos panes, mi amor. ¿Acaso no le ha pasado a usted, hermana, que cuando su esposa toma una decisión, de pronto usted por ayudar? Claro, mi hijito. No. Sí. Bueno, tío, ya escogí. Me voy para las llanuras. Yo escojo la llana. Abraham había podido decirle, ¿cómo se te ocurre? Mira, sé un poco más considerado. De todas formas, yo estoy mayor que tú. Me vas a dejar a mí como el terreno más difícil. Pero mire que Abraham no dijo ni reclamó nada porque Abraham sabía que donde él iba, Dios iba con él. Y cuando uno está seguro que Dios está con uno, tanto que donde quiera que Abraham llegaba, hacía altar al Señor.
Yo no encuentro a Lot haciéndole altar al Señor. Yo no lo encuentro. Ellos se separan. Y yo creo que Abraham decía, es mejor yo en las montañas con Dios que lo que le puede ir a Lot en las llanuras. Hombre, si Lot hubiese sido un hombre un poco más ubicado, le hubiera dicho, tío, deme unos días, deme un espacio, a ver, yo consulto con Jehová, a ver qué quiere. No, él escogió a simple vista lo que parecía mejor. La Biblia dice que él puso su tienda no dentro, sino hacia, o sea, camino hacia Sodoma. Y me da la idea que un día cualquiera su esposa le diría, oye, me fui a dar un paseíto por dentro de la ciudad, pero uy, eso es mucha belleza. Véalo. Ya nosotros somos adinerados. ¿Por qué no hacemos una cosa? Todos esos siervos que están, déjalos que se encarguen del ganado ahí afuera de la ciudad, como el campo. Yo ya no quiero seguir oliendo aquí a chivos, a cabras. Ay, me estoy viendo unas casas, unos palacios, porque tenían ya mucho dinero. Además, yo no quiero que mis hijas estén aquí, no. Ellas necesitan la ciudad para distraerse, para las amistades. Yo también necesito amigas. Un día cualquiera resultaron metidos en Sodoma y Gomorra. Pero qué triste, hermanos. Qué triste. Por eso les digo que esta historia es triste. Tiene muchas cosas. Tiene más cosas negativas que positivas. Pero es la que tenemos que aprender. Porque esto nos enseña que los cristianos debemos asegurarnos de no cometer los mismos errores. Qué bueno que lo hubiera tenido el mismo final que tuvo Abraham. El Señor le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Yo creo que si lo hubiese seguido los pasos por donde iba Abraham, hubiera terminado mejor. Pero vamos a mirar qué fue lo que le pasó. Simplemente porque quiso codearse con la gente de Sodoma y Gomorra y porque quiso hacer más dinero. A mí me parece tan fuerte cuando llegan el capítulo, los primeros versículos del capítulo 19, cuando llegaron esos ángeles y cuando los llevó a su casa y cuando esos hombres malvados quisieron hacerle daño a esos seres celestiales. Usted ya sabe cómo los trató. No, hermanos míos. Imagínense, semejante impíos. Semejantes personas. ¿Y cómo los trataba? Es que Lot estaba en el lugar equivocado. Estaba en el lugar equivocado. No podemos decir que Lot fue de bendición para ese lugar porque no hizo nada. Antes no le tocó, fue a Abraham interceder porque él, lamentablemente, Lot, consciente o inconscientemente, no lo sé, cayó en la mundanalidad. Hombres prósperos siempre tienen que luchar con los problemas que acosaron a Lot.
Esto también lo tienen que hacer los que no son prósperos. Hermanos, si nosotros queremos tener una familia para Dios, tenemos que separarnos del mundo. Cuando yo veo algunos hogares que criaron sus hijos en el evangelio, que tomaron tetero en la iglesia, que cantaron Cristo quiere niños como yo, y cuando yo veo que esos hijos crecen, y perdónenme, pero algunos se convierten como en unos monstruos, tatuados, muchachos afeminados, muchachas con problemas de lesbianismo, de drogadicción, con unas ropas que parecen sacadas del mismo infierno. Yo digo, no, para mí esto es inconcebible aceptarlo. ¿Sabe por qué? Porque es que el Señor dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande o viejo no se apartará. Eso no quiere decir que no pueda tener alguna dificultad, alguna lucha y de pronto hasta alguna caída, de pronto con los hijos, la familia. A veces perdemos algunas batallas, pero no se pierde la guerra. Porque así como ese hijo se debilitó, tuvo alguna caída, esa hija alguna situación, por causa de lo que se le enseñó, rápido vuelve y se levanta, pide misericordia, confiesa su pecado, se aparta. Pero cuando ya un hijo se desubica tan terriblemente como se desubicaron las hijas de Lot. Uy, hermanos, es que créanme lo que yo he escuchado unas historias de unos hijos de creyentes que me aterrorizan, que me asustan. Las barbaridades que están haciendo. Dios no le entregó las hijas a Lot dañadas. Ve, esas muchachas se llegaron a dañar tanto que mire cómo emborracharon a su padre y se acostaron con él. Qué feo, qué fuerte, qué pesado. Porque esas muchachas, mire lo que es la falta de enseñar en familia la palabra de Dios. Esas muchachas cuando vieron la destrucción de Sodoma y Gomorra pensaron que todo el mundo de ese tiempo de entonces había sido destruido por fuego y azufre. Ellas pensaron que todos los hombres se habían acabado y que por eso para conservar linaje, mi pregunta es, ¿no tuvieron una mamá que se sentara con ellas a decirles, un día Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra porque la maldad va a llegar a su presencia? ¡No! Ese pobre Lot se la pasaba, era compre, venda, negocie, vaya, venga, atrapado por el amor al dinero. El dinero no es malo, es el amor al dinero. Y la señora me da la idea que comenzó a codiarse con las señoras de la ciudad, entonces las reuniones, las casas con los jardines, el paseo, tanto que mire que cuando llegó el juicio, las muchachas estaban en la sala de la casa atendiendo a sus novios, porque mire lo que dice, que cuando esos ángeles le anunciaron que escaparan, que se fueran, dice que vino y le dijo a sus yernos y lo tomaron en burla. Eso demuestra que Lot había perdido la autoridad espiritual porque los yernos se le burlaron en la cara. Oh, hermanos, la autoridad no se pide, la dignidad no se pide, la honra no se pide, esa se gana. Lo que pasa es que estas muchachas, las hijas de Lot, tal vez cada vez que escuchaban a su papá hablar era plata, era cabras, era corderos, era ovejas, era negocios, era propiedades, era siervos. Ese era el común de lo que se hablaba en casa. Familia, no nos olvidemos que el Señor dijo estas palabras que yo te mando hoy. Número 1, las enseñarás a tus hijos.
Número 2, las repetirás. Yo no puedo repetir lo que no he enseñado. Estando por el camino al entrar a toda hora. Lamentablemente puso el dinero y el negocio en primer lugar. Y toda la tierra de Sodoma había sido dada a Abraham, escuche, por el Señor. Y Abraham se trajo a su sobrino Lot junto con él para llevarlo a esa tierra prometida. No tuvo un poder para influenciar a los sodomitas. No, los sodomitas tuvieron poder para influenciar a sus hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El rico valle del Jordán tenía pasto en abundancia. Mire todo lo que perseguía Lot, fuentes de agua. Tenía protección contra el viento del invierno. El territorio era cubierto por una parte del Mar Muerto y sin duda era un rico valle con 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Zoar. Los hombres de esos lugares eran inicuos en gran manera delante de Dios. Y aún así lo consciente en medio de quien estaba. No sacó tiempo a lo menos para instruir a su familia, para mostrarles. Claro, es que la ciudad de Sodoma y Gomorra les proporcionó sociedad, les proporcionó novios para sus hijas. De pronto, esos yernos también eran de negocios, porque la plata busca la plata. Tanto que lo trabajó, tanto que luchó, tanto dinero que adquirió. ¿Y de qué le sirvió? Miren ustedes, ¿dónde quedó todo eso? Convertido en cenizas. Solamente escuchó una voz que le dijo: escapa por tu vida, no mires atrás. Y él salió corriendo, tomado de las manos de sus hijas y de la mano de su mujer. Y la orden era que no se mirara atrás. Pero su mujer miró atrás, porque ella tal vez dijo: ay, voy a mirar a ver si es cierto, se quemaría mi casa, mis luz, mis cosas, voy a mirar. Y ella pensó que Dios estaba jugando. Y quedó convertida en estatua de sal, en algo que se desmorona. ¿Qué sentiría Lot? Tal vez tanto gusto que le dio a su mujer. No fue cabeza de hogar. No se ubicó como tenía que ubicarse, como ese Abraham. Yo no veo que Sara, donde llegaban, era la que hacía altar a Dios. Era Abraham. No tuvo autoridad espiritual sobre su casa y tanto gusto que tal vez le dio a su mujer y que se metió a Sodoma y a Gomorra por darle gusto a ella, para ver qué sentiría cuando corriendo en medio de esa ceniza, de ese juego tan impresionante, de ese azufre, qué sentiría cuando se le soltó su mujer de la mano y saber que no podía mirar. Se soltó y tenía que seguir. Él no supo que quedó convertida en una estatua de sal, porque él no podía mirar. Donde hubiera mirado, había convertido en estatua de sal. Y siguió corriendo de las manos de sus 2 hijas. Pero ¿sabes una cosa? Lot tomó vino, escuche, en Sodoma, porque cuando se estaba
escondiendo en la cueva y en las montañas, de donde sacaron sus 2 hijas vino en medio de un juicio que acaba de pasar para emborrachar a su padre. Era que Lot ya estaba enseñadito a tomarse sus copitas de vino. ¿De dónde sacaron para emborracharlo? Debe ser que él dijo en medio de lo que estaba pasando, aunque sea, no sé. En todo caso, emborracharon a su padre. La borrachera fue tan fuerte que la primera estuvo con el papá la primera noche y el papá no se dio cuenta. Comería la borrachera también la segunda noche, que estuvo la segunda con el papá y tampoco se dio cuenta. Las 2 quedaron embarazadas, el papá no sabía, no había los métodos modernos. Pero un embarazo no se esconde. Y luego comenzó a ver que ellas estaban trasbocando, que estaban mareadas, que tenían sueño, cuando de pronto vio que sus estómagos estaban temblando porque eran unos cuerpos esculturales de las mujeres de ese tiempo hermosísimos. Y ellas eran mujeres bonitas. Creo que le pasa a mis hijas, yo las veo que están como engordando por acá en esta cueva, por acá metidos en todo este aislamiento. Y no es extraño que ese papá le hubiera dicho, venga muchachos, yo las veo a ustedes con mareo las 2. ¿Qué pasa? Cuénteme. Ya él estaba, no tenía ganado, no tenía bienes materiales, estaba por ahí sentado tal vez en una piedra, aburrido, pensando, vea todo, las malas decisiones donde me llevaron. Bueno, hijas, ¿qué pasó? Yo las veo a ustedes como raras. Cuénteme. Ay, papá, ya no te podemos ocultar más. Lo que pasa, la mayor habló. Lo que pasa es que mi hermana y yo estamos embarazadas. ¿Qué reacción toma un padre cuando sabe que su hija es soltera? Porque cuando es casada es normal, tiene esposo. ¿Qué reacción tiene un papá cuando la hija le dice, papá, estoy embarazada y soltera? La primera palabra es, ¿quién fue? ¿Quién se atrevió? Es una reacción paternal normal. Yo me imagino que lo... Pero ¿cómo así? Si estamos ausentes, los hombres están lejos de aquí, de donde estamos. ¿Quién llegó? ¿A qué hora? No me di cuenta. Papá, tranquilo, cálmate. Ya vas a saber que el padre de estos hijos que mi hermana y yo menor estamos esperando, ese padre eres tú. Ay, hermanos, que puedo sentirlo, que se le fue el mundo al piso, que se le acabó todo. Y así terminó la triste historia de Lot. Un hombre que pudo haber tenido un final mejor, pero que la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, mire usted cómo terminó. Hermanos, el Señor está para venir. Él está para venir. ¿Y qué necesita el Señor en este tiempo? Que hagamos un alto en el camino. No nos pasa a nosotros, como dice la Biblia, algunos burladores que andan por ahí diciendo que tienen el advenimiento, la venida del Señor como burla, como juego. Yo he escuchado cristianos que dicen, ay, yo llevo tantos años en la iglesia y he escuchado que el Señor viene, hasta ahora no ha venido. Pero ¿sabe por qué Él no ha venido? Porque Él es paciente. Porque todavía Él sabe que hay cosas que no hemos arreglado y que no tenemos claras. Pero les invito a que tengamos claridad cómo estamos viviendo con Dios, papá, mamá, cómo está esa relación familiar. No podemos decir que somos buenos cristianos simplemente porque tengamos un vestido largo, o porque no bailemos, o porque no tomemos licor. Somos buenos cristianos no solamente por eso, sino cuando en el hogar hay armonía, hay comunión, hay respeto. Y cuando en el hogar la familia honra a Dios, la honra viene para el resto de familia. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, haces y harás. Gracias por este culto misionero de familia. Señor, permite que esta palabra haya llegado a lo más profundo del corazón. No podemos hacer misiones afuera si no las hacemos primero adentro. ¿Acaso no dice tu palabra que me seréis testigos primero en Jerusalén,
Señor, no permitas que seamos ese tipo de servidores, donde afuera estemos haciendo muchas cosas para ti, mientras adentro nuestra casa se pierde. Quienes están escuchando esta palabra puedan hacer un alto en el camino, Señor, humillarse, buscarte. Que ese espíritu que había en lo de avaricia, de adquirir cosas materiales, de tomar decisiones, Señor, que no debían ser. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Que cada familia pueda aprender a hacer tu voluntad, a consultar contigo las decisiones espirituales, familiares, económicas, familias unidas. Porque un reino dividido no puede permanecer.